Nadia, no lo grabé. Estábamos off the record, para que nadie se entere. Ahora estoy grabando. Grabo lo que digo yo. No, por las dudas. ¿Qué les quería decir? Primero, ¿leyeron algo de lo que les mandé o vieron el video de YouTube que les mandé? Sí, leí. El video no lo vi. Bueno, no importa, más importante leer. ¿Y vos, Nadia? Más o menos. Va, está bien. Es, lo primero que les quería decir es, antes de empezar con... Igual todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? ¿Cuál era la importancia del texto de la clase pasada? Tal vez pasa desapercibido. Eh, cuando... Ah, perdón, Sí, porque había visto escrito por WhatsApp para responder. ¿Qué sentís que no entendimos bien la dialéctica? No, se cortó, se cortó. Sí, ¿qué siento? Se cortó. que no entendimos bien el texto de la dialéctica. No, no lo entendieron, no, sí que lo entendieron. No es difícil de entender, pero no es más entender. La palabra sería como aprender con H, ¿no? Sí, ¿viste cuando le encontrás el sentido cabal a la cuestión? Porque si te lo dicen así como, bueno, sí, la razón iluminista, la razón instrumental que gobierna, el miedo, el adentro, el afuera, ok, pero cuando yo lo doy, por ejemplo, en otras materias que los vengo llevando de a poquito, contándoles a los alumnos y a las alumnas cómo vienen desarrollándose las revoluciones, cómo va triunfando la burguesía poco a poco, cómo se instaura en el poder, cómo logra instaurar una constitución, cómo el progreso se vuelve una cuestión religiosa prácticamente, eh, cómo el poder constituyente y la constitución terminan siendo el triunfo del iluminismo, cómo la teoría hobbesiana tiene ascendencia en nuestras vidas hoy, no por Hobbes, sino por lo que pensamos del pacto. Cuando vos entendés que todo eso efectivamente nos gobierna y es una dimensión tan grande que es el sentido común, pero no te lo digo así, sino que te lo vengo diciendo en 10 clases, cuando llego al momento de la razón iluminista, de la dialéctica del iluminismo, tiene sentido el texto. ¿Entiendes? Como que no tiene sentido el texto si lo digo despojado de todo lo anterior, de todo el desarrollo histórico. A eso me refería con que tal vez no se le entiende muy bien el sentido. Y además porque la condición de los autores, que se atreven en un momento muy importante de sus vidas, que es el momento en el que triunfa el marxismo en el mundo. Piensen esto, la Unión Soviética entra a Alemania con los tanques primero antes que los norteamericanos, ¿correcto? Es el triunfo del marxismo por sobre el fascismo. Entonces, en un momento tan importante en el que el marxismo triunfa, no el marxismo como ideal, sino la Unión Soviética como encabezando el proyecto, llegando con sus tanques a la Unión, a Alemania, e imponiendo una visión del mundo que en ese momento estos autores rompan con el marxismo y digan, no va por acá, también es muy fuerte. Es fuerte la ruptura tanto con el marxismo como también con el iluminismo. De un lado, los tanques americanos y del otro lado, los tanques soviéticos. Son el sentido común en ese momento en la historia de la humanidad. Y estos tipos, desde el corazón de Estados Unidos, están diciendo, esto no va por acá. Acá lo que estamos viendo es que el iluminismo nos está llevando a la destrucción. Entonces es fuerte. Y al mismo tiempo porque eh, el pacto jovesiano, el pacto que, que, que seguimos manteniendo como idea de que somos individuos, que hemos creado una soberanía, ¿sí? Y que nos gobernamos por esa soberanía, y esa soberanía está construida a partir del derecho, de alguna manera. Y hacemos que en el derecho resida la soberanía, es decir,
que en la Constitución descanse la soberanía del pueblo. Ellos dicen, no, eso no es así. Pero esto para nosotros es sentido común, que la Constitución sea intocable, que son las grandes reglas del juego, ¿sí? Esto igual Camila, nosotros lo vimos un poco el cuatrimestre pasado, no sé hasta dónde llegamos, pero más o menos sí. Entonces, toda esta idea es muy difícil de, de construir, ¿no? Porque es un poco ir contra el sentido común. Es que también tenemos que entender por sentido común la construcción de sentido. Y ellos van a decir, miren, esta idea del pacto y de la construcción de una soberanía y el derecho y la constitución. Bueno, estamos viendo que no es esto que estamos, lo que estamos viendo es que en realidad es el triunfo de la razón iluminista. Es decir, hay una idea del mundo que se impuso como razón, pero que se presenta como un acuerdo, y no es un acuerdo, es una imposición. Pero al mismo tiempo esta imposición nos hace ver que estar adentro de ese espacio es lo que nos hace sentir a gusto con el mundo. Y estar afuera es lo que nos genera miedo, angustia, temor, y es lo que está mal también en algún punto. Y ellos vienen a decir, miren, todo esto que nos construyeron, bueno, nos está llevando a la perdición, porque esto que nos construyeron nos llevó a la instauración de campos de concentración. ¿Cómo es esto posible? ¿Entienden eso que estoy diciendo? Hoy me es difícil a mí, a los alumnos, a las alumnas de Derecho Constitucional, que arrancan de decirles, miren que todo esto es una fantochada, ¿eh? Que no podemos explicar el mundo a partir de las relaciones de ejecutivo, legislativo, judicial, de la teoría de la división de poderes. No existe eso. No son así las tensiones, no, no podemos explicar el mundo a través del formalismo jurídico, un poco lo vimos. No podemos explicar el mundo por la Constitución. Y tampoco podemos decir que la moral pública que se instaura en nuestra Constitución es la moral con mayúscula, o la ética. La moral pública, como dice el artículo 19, o la ética. Porque pueden haber otras éticas, otras morales públicas, otras construcciones de sentidos, otras locuras y corduras. Locura y cordura me refiero a lo que es la norma y lo que se desvía de la norma. Pero el iluminismo nos impone el progreso como el camino de lo que está bien. Y de hecho, en un periodo de la historia de la humanidad, la idea del progreso y el positivismo jurídico que va de la mano nos llevan a pensar que la historia tiene que seguir por un andarivel y que lo que se desvíe de ese camino está mal. Cuando decimos, bueno, si no seguimos este dictado, este postulado, no entramos al progreso. Esta idea es muy fuerte. Si no nos educamos de esta forma, no es progreso. Si no tomamos el préstamo, no es progreso. No entramos al mundo. Veo que se instalan estas ideas de mundo. Y todas vienen de la mano de la construcción del sentido y de la ley que se nos muestra como objetiva, de la Constitución como objetiva, como la construcción de un espacio común que nos dimos entre todos, haciéndonos ver como que si eso no fuese así, este, no habría nada, y en realidad lo que nosotros podemos decir es que lo que hay detrás son tensiones y relaciones de fuerza. Detrás de cada texto, de cada artículo, de cada ley que nos impusimos, en realidad no es que nos impusimos, es que hubo una imposición. Pero la idea constante del poder es hacer ver ese momento trascendental como un momento vamos a decir, que desaparezca ese momento, o que aparezca como mágico. El pacto en Hobbes, un momento mágico, el pacto. Entonces, a partir de ahí, ellos empiezan a cuestionar ese derrotero. No es el Estado, van a decir, como decía Hegel, el momento universal.
el Estado como lugar en donde se van a articular, si quieren, desigualdades. Tampoco el Estado es capitalista o comunista. Lo que estamos viendo acá es que hay una máquina de matar. ¿Cómo llegamos a este despropósito? Bueno, haciéndonos creer que, que ese era el único camino, que era el camino de la razón. Y ese camino de la razón nos llevó a los campos de concentración. Es fuerte. ¿Vamos a seguir en este camino esclavos de estas imposiciones que seguimos viéndolas como si fuesen leyes objetivas y las mejores leyes que nos dimos para convivir en humanidad? Esta es la humanidad y el progreso. O sea, la crítica al iluminismo es la crítica al progreso, la crítica a la razón, la crítica al sentido común del mundo, la crítica al marxismo, que cree que el camino va por otro lado, pero que también tiene esa misma idea de progreso, es por acá. Ellos están abriendo una puerta a pensar diferente. Por eso decía que estos autores son muy importantes para el nacimiento de la biopolítica posterior, porque abren el camino a la deconstrucción del iluminismo. O sea, yo lo estoy dando todo cocinado. ¿Siguen este razonamiento? No sé, tal vez es muy complicado. Nosotros, como cientistas sociales, no podemos explicar las relaciones y las tensiones a partir de las normas jurídicas. Y eso es lo que pretende el iluminismo también. Porque la ley es producto de la razón, lo que está bien. Y nosotros sabemos que no hay ni bien ni mal. Podemos tener nuestra idea de lo que está bien o de lo que está mal, pero va a ser una construcción, no es un mandato único. Si es un mandato único, es una imposición de alguien. Nosotras tres acá no vamos a coincidir respecto de lo que está bien y lo que está mal. El iluminismo pretende que sí. Y por eso ellos dicen se vuelve totalitario. Porque es la imposición de una verdad después de todo. Por eso a mí me cuesta siempre cuando hablo decir esto es así. Nunca van a escuchar que yo diga esto es así. Siempre van a escuchar que digo esto es lo que me parece que según mis posiciones políticas. Pero bueno, tal autor dice esto, tal autor dice aquello, démonos el lugar para pensar. No hay verdades totales que clausuran la discusión, como intentó hacer Bobbio cuando dijo, bueno, el liberalismo y la democracia van de la mano. Esto es así. No, porque estás tirando por abajo un montón de autores teóricos que dicen otra cosa, con las cuales puedes no compartir nada, pero no puedes dejar de considerarlos. Sino solo por el hecho de poder pensar, no podemos clausurar el pensamiento. Que también, miren lo que les digo, era una idea hegeliana. Hegel es el autor que relata la Revolución Francesa en cuanto triunfo y dice, el Estado es el momento universal superador. Llegamos. Este es el fin de la historia. Terminaron las batallas. Por fin llegamos al momento de la esfera superadora que viene para que convivamos en paz y armonía. Hegel es como Hobbes con historia, y le agrega el momento lo historicista de los alemanes. Bueno, todo eso tenía que ver tal vez con la crítica de estos autores, porque esta es una batalla, miren lo que les voy a decir, el triunfo de la Revolución Francesa en 1789, ¿sí? La primera gran batalla contra la Revolución Francesa, 1848. También lo va a mencionar Schmidt, no sé si estuvieron leyendo, tampoco me acuerdo en qué momento aparece cuando lo dice. Pero en el momento en que aparece el marxismo, el, el manifiesto, la conciencia de clase, la revolución proletaria, bueno, viene a disputarle en el terreno de las ideas y de la razón a- al liberalismo. El comunismo viene a disputarle en el terreno de las ideas la verdad. ¿Por qué? Porque el iluminismo considera que la verdad es lo que hoy entendemos por sentido común y el marxismo, a partir de 1848, cuando la batalla es abierta entre clase contra clase, dice, no, esta es la verdad. ¿Cuál es la verdad para el movimiento de izquierda, comunista, sindicalista? Sindicalista no sé, anarquista.
La verdad es la lucha de clases. Entonces es una verdad contra otra, pero en los dos, las dos verdades son totalitarias. ¿En qué sentido? En que no aceptan una mirada distinta y viene una pelea total. La pelea total va de 1850 a la Segunda Guerra Mundial. 1850 a 1950. Es una guerra total. Es una guerra total que termina en un exterminio masivo. Y cuando estamos terminando este exterminio masivo, aparecen estos autores junto con otros que vienen a replantear todo en en, a partir de nuevos formatos de discusión, nuevos sistemas de ideas, si quieren. Aparece la Escuela de Frankfurt, aparece Hannah Arendt, aparece Carl Schmitt y un montón de otros autores que nos mencionamos en el capítulo 6 del primer texto que les dejé en la primera clase. Por eso estos autores inauguran de alguna manera una ventana a darnos de vuelta la posibilidad de pensar, porque cuestiona tanto al totalitarismo, al dogmatismo marxista, como así también al totalismo al totalitarismo o al dogmatismo del pensamiento iluminista. Lo que pasa es que hasta la fecha el pensamiento iluminista sigue triunfando en cuanto a que se impone como sentido común. Esa es la batalla constante que da. No sé si logran advertirlo esto ustedes o no. Tal vez no, porque dicen, no, esto es lo que está bien, entonces no lo ven. No digo que a mí no me gusta vivir en este sistema de ideas. Me gusta la idea de que podamos ir al Parlamento y discutir leyes. A mí también me gusta, pero a veces uno se tienta, se deja llevar por las mieles de lo que vamos a llamar la política, el debate, lo que llamamos el pluralismo, la posibilidad de discutir nuevas ideas, y nos quedamos en ese encantamiento que nos permite vernos desde afuera. Y lo que plantea la dialéctica del iluminismo es ver esa pelea desde afuera. Che, miren que están hablando, ¿qué diría la dialéctica del iluminismo? Miren que están hablando pelotudeces, diría. Porque están trabajando en el terreno de la razón iluminista, que dice que la única verdad es el dogmatismo de la ley. No lo dirían solo ellos, también lo diría, por ejemplo, Tocqueville lo dice, por ejemplo. Tocqueville, muy al principio, en Recuerdos de la Revolución de 1848, también dice lo mismo. Dice, miren que en el Parlamento están discutiendo pelotudeces, dice Tocqueville. Pero afuera del Parlamento hay un montón de gente que está hablando de otra cosa y no lo están viendo. Se viene una brava, lo anticipó, y la brava fue la Revolución del 48. Él lo anticipaba. Y un montón de autores más lo dicen. Carl Schmitt también lo dice. Vamos a entrar con nuestro autor de hoy. Carl Schmitt también lo dice. Lo dice en su batalla contra el liberalismo, en su pelea contra Weimar y los autores de la Constitución de Weimar, contra Weber, contra los liberales que están imponiendo al liberalismo como el sentido común en la época, digamos, en la que el fascismo, bueno, va avanzando como una sombra que va tapando todo, ¿no? ¿Qué leyeron de lo que les mandé? Yo leí el texto de Irán es aquel que pide la excepción. ¿Otra vez? No escuché nada. Yo leí el texto de Carl Schmitt sobre el soberano es aquel que decide la excepción. Ah, perfecto. Vos leíste el de la clase de mañana. Ah, lo leí mal. No pasa nada. Ese texto se llama Teología Política. Pero por lo menos pueden ya apuntar. Podés apuntar esto, Camila, porque miren, hay que ordenarlo un poco a Schmidt. Y vos también, Nadia, si querés apuntarlo. Hay que ordenarlo en qué sentido. Tiene muchos textos, muchos pequeñas obras. No son largas las obras de él, son cortas. Salvo su teoría de la Constitución, qué sé yo, en general son obras cortas, ¿sí? Cortas pero contundentes. Teología política es una.
en la que desarrolla este concepto fundamental que es esta: soberano es el que decide sobre el estado de excepción, que lo va a decir en el capítulo 1, la primera línea del texto. Sí. Nadia, antes de avanzar, cuando me decís más o menos, ¿no? ¿Estás ahí? No sé si estás ahí, espero que sí. Cuando me decís más o menos, ¿es porque pispeaste algo o nada de nada? Para saber yo. Vi algo del video que mandaste. ¿Algo del El video? video que mandaste. El video, que se los recomiendo, claro, es de un profesor que es experto. Yo estoy a años luz de ese señor, para que ustedes lo tengan claro, ¿no? No es que yo puedo dar la clase igual que la da ese señor, que igual en ese video, que da un PowerPoint que no lo veo, yo tampoco lo va poniendo, lo va relatando y no se ve en el video, porque el video lo filma él. eh, Se ve que se lo da a un auditorio que es muy novato, entonces en una hora y piquito que desarrolla el autor, apenas puede hacer una mínima presentación, con lo cual termina convirtiéndose en un texto introductorio muy piola, porque es como muy elemental. Si querés, Camila, después lo ves. Lo que hace en realidad es, Ese decime, sería el video sería la clase de hoy, no la de teología. claro, sería la clase de hoy, en donde lo que hace el autor ese es presentar a Schmidt y presentar de los conceptos fundamentales el primero, que es este que vamos a trabajar hoy, que es el concepto de lo político. Bueno, para que vayamos ordenándolo. Una obra, entonces, yo les voy a ir diciendo todo, ¿eh? Con paciencia. Eso que anotaron de teología política está bien, esto que les dije en teología política desarrolla el concepto, soberano es el que decide sobre el estado de excepción. Ese concepto va a ser muy trabajado. De hecho, ese concepto que tira ahí es el que, si quieren, se da de la mano con los autores de la Escuela de Frankfurt cuando hablan de la dialéctica del iluminismo. ¿Por qué? Porque Schmidt va al hueso, dice, ¿quién fue el que decidió cuál es la razón? No lo está diciendo así, pero es eso lo que está planteando. ¿Quién decidió lo que está bien y lo que está mal? ¿Eh? ¿Quién fue el que dijo, esta es la ley? Entonces, ¿por qué digo va al hueso? Porque la razón iluminista arranca con la idea del pacto. Pero si hacemos una genealogía historicista hacia atrás, no hubo ningún pacto, hubo guerras. No, Hubo, sí. del Estado. No sé si se escucha. Está apoyado el- Lo que pasa es que se corta. Hola. Repetí. Sí, que en este texto de teología política habla esto de que se toma de juez al propio Estado y que el problema en realidad está en el Estado. Claro, es así. Miren esto, perdón, yo lo voy diciendo disperso, por favor tomen nota, ¿eh? Él no da una definición de Estado, no le interesa dar una definición de Estado. Y si leen el concepto de lo político van a ver que la palabra Estado está con minúscula, porque habla como de Estado como una forma de estar. Y entonces dice, ¿qué es lo que distingue a esta forma de estar en comunidad de las otras formas de asociación? ¿Qué es lo que diferencia a esta forma de estar asociados de otras formas en las que nos juntamos en una cooperativa, en una fábrica, en un club, en una empresa? Y bueno, va a decir, el Estado, ahora si quieren con mayúscula, tiene el monopolio de la política. Es decir, es difícil esto, ¿eh? Todo lo que se hace desde el Estado se dice que es política. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la política. Entonces, si el Estado habla de educación, es la política educativa. Si el Estado habla de economía, es la política económica. Si el Estado habla de salud, de política sanitaria. Porque el Estado tiene el monopolio de la política. En teología política
va al hueso y dice, bueno, ¿y quién dijo que hay un Estado? ¿Y cómo se constituye? ¿En qué momento? ¿Quién fue la voz de mando que instituyó el Estado? Smith es un jurista que le encanta el derecho, ama el derecho y que va a polemizar toda su vida con Kelsen. ¿A Kelsen lo conocen? No. Kelsen es el autor que escribe, miren, lo tengo acá, Hans Kelsen. Hacía mucho que no lo veía. Hans Kelsen, Teoría pura del derecho. Se ve que en algún momento lo leí. Uh, no solo lo leí, lo apunté hasta con la cantidad de colores que tengo acá. Y ya me olvidé, vos. Kelsen es un autor que pone al derecho como soberano. La soberanía es el derecho. Y Smith va a decir, no me jodan con que la soberanía es el derecho. Hay algo antes. Es un jurista que va a polemizar con Kelsen toda su vida. Sus obras. Bueno, una es el concepto de lo político, que es el primero que les di para hoy. Otra fundamental, teología política. Otras que les menciono como para que sepan. El Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes y analiza el Leviatán. Smith. Sí, ese me acuerdo. ¿Mm? La unidad del mundo, catolicismo y forma política, anticipo, es un autor eminentemente católico, tradicionalista, conservador. ¿Saben lo que va a decir Schmitt? También tomen nota. Schmitt va a decir que la modernidad no inventó ningún concepto, que todos los conceptos de la modernidad son conceptos medievales no resignificados, o sea, reelaborados, son los mismos conceptos. Para cada momento de la escolástica medieval se le corresponde un momento de la modernidad. Por ejemplo, el Dios Todopoderoso es el Parlamento Todopoderoso. Si la soberanía es Dios o la divinidad, la soberanía es parlamentaria. O el imperio de la ley parlamentaria. Bueno, como es un autor que va a vivir muchos años, bueno, un par más. Legalidad y legitimidad. ¿Mm? La dictadura, desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha del proletariado. Son, y teoría de la Constitución. Estas son las obras más importantes, teoría de la Constitución, que es su tratado de derecho constitucional. Y ya mucho más adentrado, ahora les hablo de su vida, teoría del partisano, donde habla de las guerrillas y de los problemas entre las guerrillas y los estados en ya una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Smith es un autor que va a vivir muchísimos años. No sé en qué año nace, pero en 1928 tenía 40. ¿Cuánto? No sé qué cuenta me da, pero creo que nace en 1880, una cosa así. No sé, a ver si. Esperen que lo busco. No sé, no me acuerdo. Creo que 1880. Nacimiento, ¿Eh? ¿Cómo? nacimiento 88, 1800, 1888. sí, y muere en 1985. Exacto, fíjense, y muere en 1985, casi 100 años vive. Y no 100 años en los que estuvo viejito el último tiempo, lúcido. Escribió desde el principio hasta el final, toda su vida. Perdón. Eh, y escribió, bueno, y pasó en toda su vida que escribió por un montón de momentos incluso distintos de la historia de Alemania, porque es alemán.
nace durante el periodo imperial, que es lo que sería el Segundo Reich, ¿cierto? Que es de 1871 a 1918. Vive el periodo siendo un personaje muy activo, aunque no lo conocían mucho, el periodo de las discusiones del poder constituyente de la Constitución de 1917, de la República de Weimar. Vive todo el periodo de 1919 hasta el 45. Se afilia al partido nazi, lo expulsan del partido nazi porque no lo consideran lo suficientemente nazi, eh, y va a vivir después todo el periodo de posguerra, que es básicamente el periodo de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y va a escribir en relación a ese momento fundamental de la historia. O sea que toda su vida va a ir escribiéndola en diferentes etapas, pero siempre su foco principal está en la pelea entre estados. O sea, cuando él escribe está pensando en estados y guerras entre estados. Y cuando habla de la teoría del partisano, ya un tiempo posterior, es porque va a hablar de estados que nacen al interior de otros estados, como si fuesen disputas a la unidad del control de la fuerza física, una guerra civil. O sea que bueno, un montón. No llega a ver, porque muere en 1985, la caída del muro y el fin de la Unión Soviética. No sé qué hubiese pensado de ese momento. Creo que se hubiese agarrado de los pelos, si tendría pelos en ese periodo, porque se hablaba de ese momento como el fin de la historia, y si hay algo que detesta es esto, él. Un poco de su vida. Esperen que me voy a arrimar. Bueno, hasta durante mucho tiempo no se lo leyó, ¿correcto? Porque era considerado nazi, este, porque la política, porque la teoría política, ya vimos en la primera parte, en Estados Unidos, ¿se acuerdan? La historia de las ideas políticas queda como relegada y no se estudia teoría política. ¿Se acuerdan cuando a Camila dijimos la teoría política es historia de las ideas, pero ya no sirve y hay que avanzar con la ciencia? ¿Se acuerdan cuando dijimos esto? Es como, ¿sí o no? Cuando dijimos, miren, esto fue la primera clase, no tiene sentido hablar de teoría política porque eso no nos hace progresar. Lo importante es la ciencia, esto decían los conductistas. Entonces la teoría política queda totalmente relegada. Desde este punto de vista, Schmitt queda totalmente relegado. ¿Por qué? Y ahí nació el grupo de Repensar o no. Decirlo de vuelta más lento, porque se corta. Ay, perdón. No pasa nada. Sí, que no es en ese momento que queda en pausa todo esto del pensamiento que nacen unos nuevos autores en Estados Unidos a repensar todo esto. Exactamente. Este es uno de los motivos por el cual no es leído. Porque la teoría política no se lee porque no tiene sentido. No es ciencia. ¿Qué significa no es leído? No es que nadie lo lea, pero las universidades no, no hay cátedras en donde se trabaje el pensamiento schmittiano, ni siquiera se trabajan distintos pensamientos. Ahora bien, hay un momento en que las teorías políticas vuelven a tener vuelo. Aún así, él era considerado un autor del nazismo. Por lo tanto, también sepultado. Como se hace ahora, vieron que ahora está de moda, ¿cómo se dice? No sé cómo se llama esta corriente que Cancelar. cancela. Bueno, él ya innovó en este sentido porque era cancelado antes de que exista la teoría del cancelamiento, no sé si se llama así, porque ya era cancelado porque era nazi. Lo mismo que Heidegger.
pero la verdad que tiene un pensamiento riquísimo para trabajar, más allá bueno, de sus posiciones políticas que tuviera después, o con las que uno pueda coincidir o no. Fíjense, yo no soy ni católico, ni tradicionalista, tal vez no comparto nada, pero la riqueza intelectual y ¿saben lo que les voy a decir? La trascendencia de su pensamiento, que excede mucho, por mucho, el contexto puntual en el que escribe. Trasciende la obra por las categorías que crea y por digamos, la del desarrollo de conceptos que nos permiten ir mucho más allá de su obra y seguir traspolándola a los momentos actuales. Así que es un pecado no leerlo porque tuvo tal tradición política. ¿Entienden? Bueno, pero hasta más o menos 1972 no se lo lee. ¿Mm? Los autores que lo traen son Raymond Aron, Julien Freund, que lo leemos en otra materia, este, Quentin Skinner, son todos cientistas políticos americanos que los traen de vuelta a la discusión. Pero hasta esa fecha no se lo leía porque estaba asociado directamente al régimen nazi. Sobre todo, les voy a decir, no se leía en el mundo del derecho. Tal vez en el mundo de las ideas políticas, sí. Por ejemplo, en Argentina, a Schmitt lo leyó y lo trajo Sampay. ¿Lo conocen a Sampay de nombre? No. ¿No? ¿Sí o no? No. Sampay es el teórico o el intelectual orgánico del peronismo, pero sobre todo de la Constitución de 1949, que era un ferviente crítico del liberalismo, ¿sí? Y que redacta las bases de la Constitución del 49, donde se hablaba, por ejemplo, de soberanía económica y un concepto que va a desarrollar Schmitt con fuerza, que es el que leíste en Teología Política, Camila, es el concepto de soberanía, que va a trabajar fuertemente, ¿sí? Bueno, Sampay lo trae a la Argentina. El autor, el filósofo que mejor lo trabajas a Schmitt en Argentina es eh, eh, Jorge Dotti, que murió hace 3 años. Jorge Dotti es, digamos, un referente de la carrera de filosofía de la Facultad de Ciencias de la UBA. Que murió hace 3 años y es un experto en Schmitt. Yo acá tengo un trabajo de él que es La representación teológica política en Carl Schmitt. Es un autor espectacular, Jorge Dotti. Bueno, que explica un montón, sabe todo y lo trajo a la Argentina. ¿Qué significa lo trajo? Tradujo, introdujo su obra. Hay en Argentina una escuela de pensamiento schmittiano con fanáticos de Schmitt. Sí, bueno. em, en el mundo del derecho les decía, no se lo ve, ¿por qué? Porque el mundo del derecho es un mundo cerrado. No acepta el mundo del derecho debates que pongan en cuestionamiento un sistema cerrado de normas. No existe en el mundo del derecho alguien que venga a cuestionar la teoría del poder constituyente. Entonces no hay teoría sobre el derecho. El derecho es un sistema de normas cerrado, que el seniano. No se puede poner en cuestión. ¿Estás pensando, Nadia, lo que digo? Y en general, en la práctica, cuando vos vas a las carreras de derecho, no es que dicen, bueno, vamos a teorizar sobre el sistema de normas. No, vos vas a derecho constitucional, que es, digamos, la que más se presta al debate, y los profesores más conservadores te dicen, bueno, el poder constituyente hay dos tipos, derivado u originario. Y empiezan a explicar, ¿no? La supremacía es esto, el control es aquello. Hay 3 tipos. Estúdielos, bueno, explíquenlos. Enumérelos en el parcial, aprobó 10, listo. Y menos que menos las otras materias. Derecho comercial, bueno, está el derecho de artículo tal, listo, repítalo. ¿Cuáles son los 3 supuestos? Aquel, el otro, listo, fin.
Terminó. El sistema de derechos es un sistema cerrado que no admite que teoricemos sobre cuáles son los mejores sistemas de derecho, cómo podríamos abordar esto, por qué tal norma está escrita de esta forma, cuál es la tensión que hay en juego detrás de este sistema de normas, qué intentaban privilegiar unos u otros, por qué el Código Civil, por ejemplo, cuando yo estudiaba Civil 1, arranqué. Entonces veíamos el Código Civil de Vélez. Y arrancábamos con Código Civil, la persona, artículo 30, ya no existe, ¿no? Porque no desapareció. Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero no te decían que el Código Civil en realidad era un código de propietarios, que los civiles eran los que tenían propiedad y que de los 4.000 artículos, 3.000 eran sobre la propiedad. No te lo decían, no se ponía en cuestionamiento. El Código Civil era un código para propietarios, no hablaba de otra cosa. No había un, bueno, ¿y qué tenemos que proteger con los nuevos derechos? No existe todo eso, ¿no? Ahora, si quieren, Porque quizás las bases de nuestra conformación del Estado haya venido por ahí, de cómo queremos nosotros consensuar nuestra sociedad, si a partir de la propiedad privada o a partir de la preservación de la vida. vida y Quizás venga por ahí. vi- ¿cómo se va por ahí? Va por ahí. Pero igual se dice que se basa en el humano y que el humano es egoísta y se basa en sus propios intereses. O sea, realmente está reflejado en la Constitución, en el Estado, porque todo viene de lo mismo. ¿Para quién dijo que el humano es egoísta? ¿De quién hablas? No me acuerdo quién lo dice, pero sé que es uno de los debates del racionalismo versus, creo que, no sé si es iluminismo, realismo versus algo así. Bueno, De igual la son agenda que el que considera al hombre como malo es Hobbes, de ahí viene. Pero son supuestos teóricos. Este, la construcción del orden va por ahí. La construcción del orden que tenemos va por la disputa respecto, por ejemplo, de qué entendemos por propiedad, si propiedad es un cacho de tierra, si propiedad es de lo que yo me puedo apropiar a partir del trabajo realizado con mis propias manos, si la propiedad es un concepto general, si propiedad es algo a lo que todos tenemos que acceder por derecho, si propiedad es algo que alguien me tiene que garantizar, si propiedad está asociado a felicidad. Mm, Estas eran los debates cuando se sanciona la Constitución, que están totalmente permeados por el positivismo jurídico, por la idea de que la idea del progreso era una sola, que tenía que ver justamente con el egoísmo, pero un egoísmo sano porque era a partir de que cada uno haga más y que haya abundancia, con esta idea de que el mercado es natural, con la idea fisiócrata, correcto, de que el mercado es natural. Pero una vez que esto deja de ser problematizado, ¿qué significa deja de ser problematizado? Una vez que esto se impone como la norma, ya no lo problematizamos más. Entonces, en el derecho se estudia como un sistema cerrado. Es así. Cuando Schmitt escribe Teoría de la Constitución para rivalizar con Kelsen, es para decirle, no es así. Kelsen dice, hay un sistema de derecho cerrado y cada norma se referencia en una norma superior. Y al final de todo, hay un sistema de derecho universal. Fin. A eso lo llama teoría pura del derecho. Y Schmitt le va a decir, no, ese momento es un momento de decisión. Lo que hay en el origen es una decisión. Alguien tomó una decisión.
Bueno, que es la eh, decisión del Estado. Las decisiones son las bases del Estado. por En el momento supuesto, en que se conforma en que se decide qué lineamientos se van a poner en una constitución, es la base de cómo vas a conformar un Estado, desde el momento en que se decide poner una constitución. exacto, exacto. Porque hay países, o sea, no es que en cualquier momento político se tuvo una constitución. Justamente, cuando se logra una constitución, es a partir del momento en que, vamos a decir, una fuerza se impone como idea, ¿sí? Como victoria militar también, ¿por qué no? Que todas las constituciones tienen como antecedentes guerras, revoluciones, cambios trascendentales, digamos, del sistema de pensamiento. Las revoluciones burguesas justamente son eso. Entonces la constitución solo puede emerger a partir del momento en que una nueva idea nace y se consolida. Bueno, toda la teoría de la constitución schmittiana es para rivalizar con esto. O sea, va de la mano, sin coincidir con los autores de la dialéctica del iluminismo, va de la mano con ellos. ¿Por qué? Porque está cuestionando ese mismo origen. Por eso es un crítico feroz del liberalismo. Tal vez la diferencia es que Schmitt no lo plantea como, bueno, vamos hacia algo nuevo. Él es un autor católico tradicional que dice no hay nada inventado y sus ideas políticas tienen que ver con volvamos a los valores tradicionales. No es igual acá lo que trabajamos es su teoría política, no cuáles son sus ideas respecto a dónde quiere ir, sino cómo analiza el estado del mundo, digamos. Bueno, les decía, Quentin Skinner es otro autor que lo trae, es él el que nos ofrece, digamos, un método interpretativo, Skinner, para considerar en perspectiva histórica la dimensión de la obra y del autor. Es decir, Skinner nos trae, decir, miren qué importante que fue en su época, lo que nos trajo, lo que nos permitió pensar, ¿correcto? Pero al mismo tiempo, dice Quentin Skinner, no podemos encasillar al autor en un momento histórico determinado, porque la obra schmittiana trasciende su época. De hecho, vieron que les dejé un pequeño debate que no sé si vieron, pero que dije que si lo ven se van a divertir, de la cadena SER sobre las elecciones que van a hacer mañana en Madrid. Son mañana justamente. ¿Vieron que les dejé un debate sobre la cadena SER? No, no. Dice, bueno, no importa. Entre los YouTubes que le dejé, uno es ese. De hecho, creo que lo que se ve es eso en la foto. No sé qué se ve en la foto. Pero la idea era que lo vieran porque lo que se plantea en el debate es justamente pasar de la política a lo político. Algo así como que la teoría schmittiana perfectamente puede ayudarnos a comprender lo que pasó en ese momento, que fue la semana pasada. Em, bueno, Schmitt va, en su obra, va a separar el Estado y la política, como les dije antes. ¿Por qué? Porque cuando él desarrolle la noción de lo político, va a decir, lo político está caracterizado por algo que lo distingue del resto de las cosas. Cuando algo es político, es porque hay una distinción fundamental que caracteriza un momento como un momento político. Para él un momento político es un momento de disputa total. ¿Mm? Ahora, la política es todo lo que asociamos nosotros hoy al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado monopoliza la política. Pero para que haya Estado y para que el Estado, escuchen, monopolice la política, es porque hubo previamente un momento político en donde hubo una tensión, una lucha y una victoria.
Y a partir de ese momento, lo que era político aparece como un momento de normalidad, en donde triunfa, digamos, una idea y estamos en un estado, con minúscula, ¿sí?, de normalidad, en donde un tipo de asociación monopoliza lo que nosotros llamamos la política. Y acá voy a decir algo fundamental. ¿Qué sería entonces la política? No lo político, la política. Bueno, cuando la sociedad hace que todas las cosas que nos pasan se debatan públicamente. Es decir, no es que el Estado toma a la sociedad, como diría Hegel. Hegel dice algo así como, el Estado es un momento superador que articula las diferencias sociales. Pero Schmitt dice lo contrario, dice, es la sociedad la que se apropia del Estado. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pasan en la sociedad las politizamos, las discutimos. Hablamos de política sanitaria, hablamos de política educativa, hablamos de política económica, hablamos de política ambiental y hablamos de las reglas del juego de la política, de los partidos, de la política, correcto, de la política parlamentaria. Entonces, todo lo que pasa en la sociedad lo llevamos al plano de la política. Pero, ¿qué sería lo político? Bueno, ya está, se los digo. Lo dice en el capítulo 2 del concepto de lo político. Lo político es lo que aparece cuando hay un debate, cuando hay una disputa de amigo-enemigo. Dice, hay muchos tipos de disputa en la vida. Lo bueno, lo malo, la competencia económica, pero cuando aparece la distinción amigo-enemigo, cuando algo nos pone de un lado o del otro lado de la raya y ese momento es un momento crucial, ese es un momento político. Pasa poco, pero cuando pasa, todo el resto de las cuestiones quedan subsumidas a una. Ese momento político trascendental es el momento en donde, bueno, va a haber una guerra. Y esa guerra va a decidir sobre, alguien va a decidir. Y en ese momento de decisión va a aparecer, finalmente, cuando termine la batalla, un Estado. Y ahí va a decir entonces, soberano es el que decide sobre el estado de excepción, que es cuando se aplica la norma, cuando nos salimos de la norma para defender a la norma. Fui rápido, yo sé que sí. Sigo con Schmidt. Sigo con Schmidt. Pero igual eso es ¿Cómo? de teología. Una clase. Pará, Camila, tenés que decirlo despacito, porque como se corta no escucho nada. Ay, perdón. No pasa nada. Que sí, eso lo puedo asociar con lo que leí de teología, que es esto que se sale del derecho, pero también es el mismo Estado que decide cuál es la nueva norma, o sea, qué es lo correcto. Exactamente, exactamente. Por eso no es que no lo vas a asociar, porque un concepto, que es el concepto de lo político, está directamente relacionado con el concepto de teología política del soberano. Están directamente relacionados. Bueno, la separación, les decía, entre Estado y la política lo va a desarrollar entre el 36, 1936 y 1944, que es cuando él termina de desarrollar la noción de lo político, un concepto que ya había empezado a elaborar al inicio de su obra. Quiero que sepan que todo lo que Schmitt escribe, todo lo desarrolla en los primeros años, es decir, antes de que termine la Primera Guerra Mundial. Les diría mismo antes del ascenso de Hitler, entre 1928 y 1938, desarrolla el grueso de su obra. Lo que va a hacer todos los años posteriores va a ser reeditarla, reescribirla, reinterpretarla y volver a publicarla. ¿Mm? De hecho, el concepto de lo político que les dejé para hablar es una obra de 1963, creo, pero revisa lo que había escrito antes, ¿entiendes? Como que va
perfeccionándola a lo largo de su vida. Lo que tuvo él también es la capacidad de vivir tantos años, de vivir tanta política, de experimentarla y entonces de permitirle reelaborar su teoría, lo cual es espectacular, porque cuando uno tira una puntita y se muere, es como, uy, no lo pudo desarrollar. Él pudo verlo y continuarlo y como, vamos a decir, casi culminarla. Una obra nunca termina. Una obra trasciende, es eterna, ¿no? La política cambiando, ya va cambiando. Está muy se asemeja a la sociedad. Va, varios conceptos, pero hay algunos que se pueden aplicar, pero. Se cortó bastante, pero la idea la entendimos, y es Ok. cierto. Mientras lo político continúa, o sea, mientras el desarrollo, las disputas, las guerras, todo continúa, siempre el bocho te labura. Lo que pasa que él, ojo, en un momento dice algo súper interesante, a ver si lo encuentro rápido, creo que lo dice en el capítulo 2 de Teología Política. Espérenme, ¿eh? Sí, dice algo así, miren, se los leo directamente, ¿eh? Esto es capítulo 2, no importa, yo se lo leo este parrafito, capítulo 2 del concepto de teología política. Cuando las teorías y los conceptos jurídico-políticos se configuran bajo la impresión de los acontecimientos y las mudanzas políticas, es decir, cuando se hace teoría al calor de lo que pasa rápido, la discusión queda sometida al punto de vista práctico de cada día. Es decir, terminamos haciendo teoría política a partir de lo que me acaba de pasar hace media hora, una cosa así. Y modifica las nociones tradicionales mirando un fin inmediato, es decir, desarrollo mi teoría tratando de ajustarla a lo que acaba de pasar. Y esto a nosotros nos pasa todo el tiempo, porque pasó algo hace 5 minutos y ya estamos en la necesidad de ir, analizar, interpretar qué pasó y a partir de qué autor y cómo, y vamos rápido, escribamos un paper. Y tienes que abrir la ventana, un segundo. Pero ni escriban, si total dentro de 5 minutos va a pasar otra cosa. Lógico. Entonces él dice, la actualidad de cada día, dice, puede suscitar un interés sociológico nuevo y una reacción contra el método formalista de tratar problemas jurídico-políticos. Puede también suceder que se despierte la aspiración a sustraer la especulación jurídica a las mudanzas de la situación política. Es decir, vamos a agarrar los componentes del derecho y vamos a tratar de interpretarlos a la luz de lo que nosotros necesitamos que pase, procurando precisamente, dice, alcanzar la objetividad científica mediante el estudio formal consecuente de los problemas. Es decir, me estoy congelando, esperen. Tratamos de analizar los problemas políticos a partir de teorías jurídicas para que nos coincida. Y dice, nacen así de una misma situación política las más variadas y corrientes científicas. Es decir, a partir de un hecho puntual, cada uno hace teoría como más le gusta para que se ajuste a lo que está pensando. Y él dice, esto no va por acá, a mí me gustaría que lo pensemos a largo plazo. Y ahí va a empezar a trabajar el concepto de soberanía. Bueno, no lo quiero trabajar ahora. Pero el tipo es algo así como, me gusta pensar pausadamente. Bueno, un poco, cuando él escribe la teoría de la Constitución, es, es plantear esta idea de lo político y no la política. Esto yo lo voy a desarrollar. El corazón, digamos, de su crítica es al derecho positivista liberal y sobre todo a la discusión de Weimar. En la República de Weimar, la conocen, ¿no? 1917, la Constitución, que ahí aparece Weber. La charla constante es respecto de qué. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno para el nuevo mundo, pasada, digamos,
lo que sería el fin del imperio y de la política bismarckiana, la crisis del, del mundo, digamos, de la idea parlamentarista liberal, la crisis del parlamentarismo, y en Weimar aparece esta idea de que a partir de la creación de una nueva legislación podríamos perfectamente tener las mejores instituciones para la nueva era que viene. Él es un crítico de la visión liberal parlamentaria, él no cree que en el Parlamento esté la solución, él cree que la charla política lo que está ocultando es lo político, que estamos hablando constantemente de si un diputado más, un diputado menos, si tienen que ser 3 años o 4 años, si vamos a votar con tal mayoría. Él dice, esto no sirve para nada. O sea que de ese periodo constituyente él es totalmente crítico y porque es totalmente crítico es un teórico jurista totalmente relegado. Nadie le da pelota en el periodo de Weimar. Nadie lo conoce en el periodo de Weimar. ¿Por qué? Porque no está con la ciencia, no está con el mainstream. Es totalmente secundario. Por eso, durante el periodo nazi, él va a ser un teórico orgánico fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo, digamos, todo lo no importante que fue durante el Segundo Reich, sí lo va a hacer durante el tercero. Es decir, así como era un intelectual no orgánico en el periodo de la República de Weimar, sí es un intelectual orgánico fundamental del periodo nazi. ¿Se entiende? Y su teoría jurídica, que tenía poco valor en la política de Weimar, adquiere mucho valor en la teoría nacionalsocialista. La Constitución, voy a traducir un parrafito que tengo en francés. La Constitución eh, es una de las diversas formas en las que la teoría schmittiana del derecho, digamos, se desarrolla antes de la guerra del 1914. La voluntad de él es muy rápidamente eh, la de renovar la disciplina del derecho constitucional que lo lleva a Schmitt a polemizar con toda la escuela positivista dominante en el periodo de Weimar. ¿Sí? Él pone eh, toda su obra y su sapiencia al servicio de una empresa contra el orden constitucional liberal. ¿Sí? Y toda su obra va a ser polemizar con Weimar. ¿Se entendió lo que dije? O lo leí y no se entendió nada. No se entendió nada. Lo digo con mis palabras. Que, digamos, toda su obra toda su empresa es polemizar con estos teóricos liberales que se creen que son la verdad. Es verdad que ustedes no son la verdad. La discusión no está acá. No vamos a cambiar con 2 o 3 comas un estado de situación. Ustedes tienen que entender que están trabajando sobre la base de una verdad que ya se impuso y ustedes no quieren trabajar sobre el momento soberano. Ustedes no quieren advertir que hay diferentes relaciones de fuerza. Y ustedes quieren creer que cambiando un par de normas en una nueva constitución nos va a llevar a establecer un nuevo orden. Y va a haber orden cuando una voluntad se imponga. No va a haber orden porque lo pongamos en un papel. Esa es la crítica que tiene él contra Weimar, contra los teóricos liberales de Weimar. Algo así como, están discutiendo pelotudeces. No van a gobernar porque pongan en la Constitución que el presidente va a asumir si lo elige un X porcentaje de la población o bajo determinados parámetros o bajo determinada mayoría o porque el Parlamento tenga tantos miembros. Eso no es teoría de la Constitución. Eso es teoría política, pero no teoría de lo político. Lo político está antes y sobre eso ustedes no quieren discutir.
Ustedes no quieren trabajar el momento jovesiano, no quieren trabajar el momento en que un tipo dijo que había un pacto, no quieren trabajar el momento de la imposición de la verdad, no quieren trabajar el concepto de soberanía. Ustedes están trabajando sobre la base de que ustedes son la verdad. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Esa es la crítica constante a la República de Weimar, en la que él está totalmente relegado y que va a ser fundamental cuando Hitler asume el poder, cuando la Constitución de Weimar cae y cuando para el momento nacionalista hacen falta nuevas ideas. Y ahí aparece esta nueva idea que tiene él, que es la del Estado total. Profe, Sí. eh, entonces, de algún modo él lo que está haciendo es echarle la culpa a la institucionalidad de los intelectuales del nazismo. Se cortó la última parte, pero le está echando la culpa a, y ahí seguí. La institucionalidad, o sea, al carácter institucional y a la constitución del ascenso. No, él no está echando culpas. A él lo que le interesa es ubicar los términos de la discusión. No se trata de echar o no echar culpas, sino de teorizar. Y advierte que en el liberalismo lo que hay es una clausura de la discusión. ¿Se entiende? Por clausura de discusión no hay debate. Y él está a favor de la apertura, digamos, de las ideas. De hecho, hasta por eso incluso les podría llegar a decir, entiendo que lo echaron del partido nazi, porque es un intelectual que adhiere al nazismo, que comulga, si quieren, con las ideas, por sus ideas, pero es un autor que se abre al pensamiento. Tampoco le va a gustar al orden nazi que alguien venga a plantear nuevas ideas, porque en algún momento los momentos totalitarios, que pueden ser liberales o marxistas o nacional o nazis, no les interesa continuar la discusión. A Stalin no le gusta que haya mucho debate respecto a la dictadura del proletariado. El momento de decisión es Stalin, que lo pone en cabeza del partido, vamos a decir, que tiene que encabezar la revolución. No teoricemos sobre esto. Y bueno, Schmitt es un autor que le gusta seguir teorizando. Claro, la teorización es una discusión, La teorización es, una discusión. por supuesto, es una discusión, pero no cualquier discusión. Es una discusión que quiere ir al hueso. Por ejemplo, miren, hoy los medios, para que se entienda, se hacen un festival, algunos medios, los dominantes, respecto a lo que pasa con Guzmán, vieron que Guzmán echó un ministro, a un subsecretario que se llama Basualdo, porque quiere aumentar las tarifas, Guzmán aparentemente, y Cristina no quiere, y entonces Basualdo es de Cristina, y la rosca entre Cristina y Alberto. Y lo llevan al terreno de, bueno, y lo que quiere Cristina, lo que quiere Alberto, hay peleas al interior de la abolición, y hay periodistas que se dicen objetivos, Mario O'Donnell, qué sé yo, ¿vieron ese tenor de periodistas? Tenenbaum, no sé si los conocen. Bueno, no importa, los periodistas de la objetividad, que se ponen como equidistantes y se transforman en perfectos analistas de la rosca. Y son expertos en explicar qué quiere Cristina, qué quiere Alberto, ¿correcto? Y trabajan el periodismo desde ese lugar. ¿Qué les diría Schmidt? Ustedes están discutiendo del chiquitaje de la política, pero ustedes no están discutiendo lo político.
¿Y qué sería lo político? Bueno, yo en este momento pienso, bueno, ¿y qué diría Schmitt de qué sería lo político? Pienso. Bueno, tal vez lo político sería que lo que está en discusión de fondo es el monto de las tarifas. Y tal vez si hilamos más fino, bueno, ¿y qué hay detrás del monto de las Inflación, tarifas? ¿Cómo? la inflación. O bueno, sí, la inflación, el monto de las tarifas, la inflación. Y si vas más fino, decís, bueno, ¿y qué produce la inflación? Yo pienso que si vas escarbando, empezás a encontrar, vamos a decir, verdaderas tensiones que te pueden llevar al punto de decir, mira, esto no lo discutimos, porque si vamos a discutir esto, entramos en la guerra. Vamos a ir al plano de, mira, los precios los ponemos nosotros, porque acá vamos a empezar a discutir sobre la propiedad, sobre el margen de ganancia, sobre la pelea capital-trabajo, y esto es algo que, vamos a decir ahora, al poder, y no le pongo nombre todavía, no le gusta discutir, porque Schmitt te plantea la discusión de lo político, es decir, quién está antes del establecimiento de la norma para decir, esta es la norma, que es más que una ley, ¿eh? Esto es lo que se hace. Lo que no está bien está por fuera del sistema de las normas. Lo vamos a ver con Agamben, tiene otro tipo de régimen, está por fuera del derecho. Eh, ¿Se entiende la diferencia entre lo político y la política? Igual todavía ni empecé, ¿eh? Voy, ya son 11 menos 10 y no empecé. No importa. Déjeme terminar con su vida y nos vamos por hoy. Y mañana seguimos. En 1928, no, en 1927 era un jurista marginal, Schmidt, que trabajaba eh, con pequeñas críticas, vamos a decir, y no con grandes tratados. Y vieron que para ser importante tenés que tener un tratado, si no es como que no sos grande. Entonces, bueno, en 1927 y 28 escribe este tratado, que es Teoría de la Constitución, que es su gran tratado, que le permite, digamos, de alguna manera, es la puerta de entrada a el mundo de los grandes intelectuales, ¿sí? Y del debate de la gente que sabe, vamos a decir. En 1928 ya tenía 40 años, es impresionante porque no había empezado la guerra, ni había asumido Hitler, y ya tenía 40, estaba re maduro, y vivió hasta 1985, es fascinante. Bueno, no era conocido porque estamos todavía en el 28 en el Segundo Reich. Él es el jurista del Tercer Reich. Es el jurista del Tercer Reich. En el Segundo Reich no lo conoce nadie. En 1906 comienza a estudiar. Cuando tiene 22 años empieza a escribir su tesis. Eh, era stagiaire, él era, leí en francés, pasante en un tribunal en Düsseldorf, en Alemania, ¿sí? Empieza a escribir en 1912 pequeñas obras sobre interpretación judicial. En 1922 eh, es profesor en una universidad en Greifswald, al borde del Báltico, no sé dónde queda esto, es profesor en una universidad, y en 1900, eso es el 21, y en el 22 ocupa una cátedra de Derecho Constitucional como titular en Bonn, que es después la que va a ser la capital de la Alemania democrática, perdón, la Alemania federal, que es la Alemania del lado occidental. Eh, bueno, ¿y saben a quién reemplaza en la cátedra de Derecho Constitucional de esta universidad? Él, que es el jurista del Tercer Reich, reemplaza
a quien fuera el padre de la Constitución de Weimar. Es decir, el jurista de la Constitución de Weimar, que es el Segundo Reich, es reemplazado por él, que es el Tercer Reich. Tiene alguna lógica. Eh, Integra o es miembro de una asociación de profesores de Derecho Constitucional que es creada en 1922, pero los juristas que eran miembros de la asociación no lo querían mucho a Schmitt. ¿Por qué? Porque Schmitt estaba con ideas locas. Era un tipo que integraba a la asociación, pero medio que no comulgaba. Como yo, por ejemplo, que yo soy miembro, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, pago la cuota, no me conocen mucho, pero claramente no comulgo con las ideas de los miembros. Por ejemplo, el presidente es Sapsay, el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Y bueno, no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero bueno, es una asociación plural que acepta a todos los que son miembros de amigos de la Constitución. Y yo soy profesor de Derecho Constitucional, enseño Derecho Constitucional, me gusta, escribo, qué sé yo, escribiría más si pudiese. Y sería como Schmitt. Claramente no soy nazi, es más, soy judío, pero ando en las antípodas, digamos, del mainstream, ¿no? De lo que piensan ellos que es la Constitución. Este, es un tipo Schmitt que tiene orígenes, Entonces es un constitucionalista que ¿cómo? está. Entonces, profe, es un constitucionalista que se está peleando con la Constitución. De una. Yo cuando empiezo las clases arranco así, peleándome, criticando todo. Yo, además, nunca arranco la clase, porque siempre estoy como Schmidt en el momento previo. Y cuando me dicen, bueno, pero profe, ¿cuándo vamos a ver cómo se elige el presidente? Digo, no, a mí déjame con toda esa pelotudez de si el 45% o el 40% con diferencia de 10, o cómo es el sistema DONT, o cuántos años hacen falta para ser diputado o senador, porque todo eso me aburre. A mí me gusta el cuestionamiento previo, el debate respecto de por qué es así, quién lo dijo, en qué momento, qué idea tenía. Es más, yo soy más, historia de la ¿Cómo es Constitución, una persona? Como me preguntó. ¿cómo? Ay, para, se corto, repetí, ¿qué te pregunté? ¿Por qué llega? A mí me gusta, porque es típico sociólogo. ¿Cuál fue la motivación inicial? ¿Cómo llegaste a tal lugar? ¿Qué pasó? Más allá del formalismo jurídico. Bueno, escúchenme, son 11 menos 5, ya están cansados. Ya sé. Seguimos mañana a las 9, Dale. pero mañana, por donde dejé, le doy de lleno. Les pido que lean el concepto de lo político, las primeras 3 4 capítulos, Obvio. no todos, los primeros 3 4. Vean el videíto, lean este librito y lean de repente, si pueden, pero por lo menos del concepto de lo político, los primeros 3 4 capítulos. Y Camila ya leyó Teología Política, pero te diría Nadia, si podés leer el primero, mirá lo que te voy a decir, de cada capítulo, las primeras 2 páginas, porque lo importante Schmidt lo dice al principio. Te lo tira y sigue con otra cosa. Entonces, las primeras 2 páginas de cada uno. Y ahí tienes todo. Y mañana igual se los hago leer conmigo. Con eso ya me peleo con el Schmidt. Exacto. ¿Estamos? Listo, dale. ¿Seguimos mañana? Dale. Nos vemos mañana.